Pedro Yaranga, experto en temas de terrorismo, porque queremos tratar de entender, ¿no?, en qué situación se encuentra el presidente del Consejo de Ministros, el señor Guido Bellido, ¿no? Está involucrado en un hecho de terrorismo. ¿Qué significa que el Ministerio Público te investigue de manera preliminar por apología al terrorismo, tomando en cuenta las conversaciones que él ha tenido, los dichos que él ha tenido y las declaraciones que ha tenido en torno a Sendero Luminoso? Gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros, Pedro. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, igualmente también. Bueno, está abierta la carpeta fiscal respecto al señor Bellido, pero también tiene otras investigaciones pendientes. Yo creo que la mejor carta de presentación que tiene el señor Bellido en la parte del Cusco, aparte de haber sido trabajador temporal del INEI, es simplemente haberse desempeñado como una persona interminiera en la parte del corredor sur, en la parte de Chumbivilcas, de donde es natural. De ahí creo que no tiene mayor carta de presentación, ¿no? Más que estas situaciones bastante preocupantes en el trabajo policial. Ahora, Pedro, también el ahora presidente del Consejo de Ministros ha sido un dirigente importante precisamente en Chumbivilcas, la localidad de donde él proviene, y en los conflictos sociales que han habido en esta zona del Cusco. Él ha tenido un papel importante. Desde tu conocimiento, desde la información que tú manejas, ¿cuál es el papel o cómo se le ve en Chumbivilcas al presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido? En general, yo creo que este gabinete es un gabinete sumamente muy precario. O sea, no tiene, la mayoría de los integrantes no tiene ninguna experiencia, no sabe cómo es que llegaron a esos cargos. Creo que lo que se está confundiendo, creo que es la cosa pública del país con un sindicato, porque no solo es el señor Bellido, también veo entre los integrantes de este gabinete, por ejemplo, a personas relacionadas al CONARE, que es el brazo político del Movadef. No voy a identificar con nombres, pero ya noté por lo menos a 2 personas. Y en experiencia, pues no tienen casi nada, salvo pues el de Relaciones Exteriores, el profesor Béjar, que es un docente de larga data, que tiene mucha experiencia, que ha aprendido bastante también de sus errores. Otra de las personas rescatables, el de educación, que es un profesor que empezó en el tema de educación trabajando, investigando desde abajo, y me parece muy bien. Otro que podríamos avalar medianamente, a lo mejor es en el sector de salud, que tampoco tiene tanta experiencia como para ser ministro. Y en los demás, pues lamentablemente, bueno, Ahora, el del interior, que es un fiscal que ha trabajado en el tema del crimen organizado en la parte del norte, que hasta ayer era fiscal, bueno, rescatable al menos, pero en el resto de los ministerios este es un ensayo que creo que no va a funcionar y tampoco creo que va a dar pase al Congreso de la República, ni siquiera creo los miembros del oficialismo. Ahora, Pedro, hablando específicamente de la situación en la que se encuentra el señor Bellido, cuando hablamos de apología al terrorismo, ¿de qué estamos hablando específicamente? Porque justo lo estábamos comentando con la ex ministra Marisol Pérez Tello, que llegar a demostrar este delito puede llegar a ser un poco complicado para el Ministerio Público. ¿Qué pruebas se tienen que aportar, además de los pantallazos del Facebook, del Twitter y por allí algunas declaraciones que pueda dar a un medio de comunicación? No son los pantallazos, él es un pleno admirador de, por ejemplo, de Edith Lagos, ¿no? Eso es enaltecer el terrorismo y eso está en la ley de apología al terrorismo, ¿no? Igualmente también, no solo a ella, a la misma organización en sí. Entonces, de hecho, que eso es un delito de apología al terrorismo, pero no solo es eso, porque también dentro del proceso de las investigaciones, en las últimas investigaciones, por lo menos, hay señas, de acuerdo a la policía especializada, de que este señor habría ingresado a uno de los campamentos de los Quispe Palomino, de los remanentes del terrorismo, cuyo hecho está todavía en un proceso de investigación inicial, porque es un caso bastante complejo. Ahora, ¿qué implica además que el señor Bellido, como presidente del Consejo de Ministros, tenga acceso a información importante en materia de inteligencia, toda vez que él, presidiendo el Consejo de Ministros, forma parte del Consejo Nacional de Inteligencia?
efectivamente peligro para el país. El señor Bellido, junto a otros congresistas ya electos, estaba impedido, por ejemplo, de ocupar en el Congreso de la República comisiones sensibles como la de defensa y de inteligencia. Sin embargo, en el primerato él va a tener bajo su manejo nada menos que a la DINI y la información y el manejo de la información sensible del día. Eso es lo más peligroso. Yo creo que con esta elección se pone en riesgo la seguridad del país. Ahora, hay quienes han destacado que si bien Edith Lagos, que es la terrorista de Sendero Luminoso a la que el señor Bellido admira muchísimo, y ha tenido esta participación activa en esta organización delincuencial, de alguna manera tenía también, o gozaba, mejor dicho, de la admiración de su propio pueblo, ¿no? Porque cuando ella muere, ¿no? Producto de un enfrentamiento que hubo con la policía, su velorio, ¿no? Sus exequias fueron masivas. ¿Qué nos dice esto de cómo un pueblo puede percibir a personas que tienen estos antecedentes? Son realidades totalmente diferentes, ¿no? Esa es una reacción de la población y estamos retrocediendo al año 83, ¿no? Son bastantes ya, entonces obviamente la situación política nacional, regional, mundial era totalmente distinta a la actual. Obviamente que en ese entonces todavía Sendero Luminoso tenía, por ejemplo, apoyo en un gran sector de la Sierra Central, de los mismos campesinos, pero en el momento en que Sendero Luminoso empieza, por ejemplo, a asesinar a los más pobres, es decir, a los campesinos, es donde justamente los propios campesinos comienzan a armarse y con armas bastante rudimentarias que finalmente ellos son los que ganan, le ganan la guerra a Sendero Luminoso en el mismo escenario de batalla. Por eso es que tenemos que rendir honores no a las rondas campesinas, sino a los comités de autodefensa, que son los campesinos más pobres que por propia decisión se armaron y vencieron la guerra al terrorismo en el mismo escenario de batalla. Y esos son los hombres y mujeres que en el discurso de ayer en la Pampa de Ayacucho, mal llamada la Pampa de Quinua en la región de Ayacucho, han sido ninguneados, tanto por el presidente Castillo como el gobernador regional de Ayacucho. Ahora, Pedro, yo quería hacerte una pregunta muy importante también relacionada a un miembro del gabinete, el profesor Béjar, el doctor Béjar, que ha sido un militante de izquierda, ha tenido un pasado revolucionario que todos conocemos, pero también se destaca su trayectoria intelectual. Va a ser el encargado, junto con el presidente de la República, de la política exterior de nuestro país. ¿Cómo va a impactar eso, por ejemplo, en la cooperación internacional que está trabajando en nuestro país en la lucha contra el narcotráfico en la zona del Braem específicamente? Pero yo rescato más bien la experiencia del profesor Héctor Béjar. Él ha sido mi profesor en la Universidad La Católica, lo conozco casi de cerca, hemos debatido muchas veces y es una de las personas que ha aprendido bastante de sus errores. Obviamente, si ustedes le preguntan al profesor Béjar frente a sus hechos del 65, él simplemente les va a responder que en ese entonces era un puñado de blanquitos limeños que pensaban que la realidad del Perú podrían cambiar desde Lima. Y cuando finalmente llegaron al escenario mismo se dieron cuenta que la situación no era así. Entonces él obviamente, después de haber estado recluido en varios penales, él fue funcionario, por ejemplo, de la época de Sinamos, finalmente ha pasado también por otras instituciones, académicamente también ha avanzado bastante y obviamente él no es una persona pues de esos años, él ha cambiado totalmente, eso sí. Ahora, yo quería ahondar en el tema de la situación de Edith Lagos, que tú bien nos has comentado, que ella de alguna manera actuó como parte de Sendero Luminoso en un contexto inicial, ¿no? Y por eso es que de alguna manera cierto sector de la población sentía afinidad con ella y eso se refleja pues en lo masiva que fue su despedida cuando se produjo su muerte. No es a esa situación, a ese contexto al que Bellido hacía referencia, por ejemplo, en esta entrevista que tuvo en Cusco, en la que le sacaron al fresco justamente su admiración a Edith Lagos,
Claro, porque uno podría decir, bueno, efectivamente, ¿no? En determinado momento uno podría pensar determinada cosa de estos dirigentes de Sendero Luminoso, pero a la luz de todo lo que ocurrió después y haciendo unas reflexiones posteriores, bueno, mi forma de pensar sobre estas personas tendrían que haber cambiado, ¿no? Bueno, si al señor Guido Bellido lo hubieran entrevistado en el 82 o en el 83, yo creo que podría darle alguna certeza, ¿no? Porque la situación política real mundial era totalmente diferente, ¿no? Pero estamos hablando a un señor Guido Bellido ya en estos años, ¿no? Cuando todos sabemos que Sendero Luminoso fue la organización terrorista que acabó sobre todo con los más pobres del país. El informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que es un trabajo de investigación científico-social, detalla que de tres de cada 4 peruanos entre las víctimas eran quechuahablantes y eran muy pobres. ¿Quiénes eran esos? Los campesinos de la Sierra Central, a quienes inicialmente Sendero Luminoso decía defenderlos, pero después uno por uno los han asesinado en asesinatos selectivos, incursiones armadas. Entonces, ¿cómo es que a estas alturas una persona que tiene los 2 dedos de frente, entonces podría continuar alabando a esta organización que realmente ha llevado a la desgracia al país? Así es, importante también mencionar la relación que el señor Bellido pueda tener con otros militantes de su partido que también están siendo investigados por delitos relacionados con el terrorismo. Por ejemplo, vamos a hablar específicamente del caso de Guillermo Bermejo. Él actualmente está enfrentando un juicio y también una investigación por apología al terrorismo. ¿Cómo ves tú esta situación, Pedro? El caso del señor Bermejo no solo es apología, es pertenencia al mismo partido, ¿no? Y eso lo han ratificado ya testigos presenciales. Igual, bueno, hay que esperar simplemente el tiempo que se tomará pues en el trabajo que hace tanto el Ministerio Público y también el Poder Judicial. En el caso del señor Bellido, obviamente eso va a tener todavía más tiempo porque recién está en proceso de investigación. Hasta el momento eso es lo poco que sabemos. Finalmente la policía especializada es la que está haciendo la investigación respectiva, también con el Ministerio Público, que es una fiscalía también especializada. Ahora, las Fuerzas Armadas han tenido un papel determinante en la lucha contra el terrorismo. Hoy se va a realizar una ceremonia en el cuartel general, el desfile militar, y en teoría se tendría que hacer también el reconocimiento a Pedro Castillo como jefe supremo de las Fuerzas Armadas. El hecho de que esté el señor Bellido en el gabinete podría generar fricciones, ¿no? Ya se ha ido el general Astudillo, ¿no? Se despidió antes incluso del 28 de julio temiendo una situación como esta. Yo creo que igual eso va a traer una serie de problemas. El señor que ha sido designado no tiene ninguna experiencia, no conoce nada de lo que es defensa. Y creo que allí el señor Castillo ha perdido a uno de sus mejores hombres, porque el que tenía que juramentar era el general Leonel Cabrera, que es un hombre institucionalista, que ha sido jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y que conoce muy bien la organización por dentro. Igual en el campo, por ejemplo, otro ministerio tan sensible para el crecimiento del país, el de Economía y Finanzas, que hasta ahora no tiene, ¿no? Y lo mejor que hubiera hecho el señor Castillo, a lo mejor es que continúen ejerciendo los ministros que hasta ahora continuaban haciendo y en parte estaban haciendo bien en algunas cosas, sobre todo en cuanto al manejo del crecimiento del país, en cuanto a la cartera del Ministerio de Economía y Finanzas. Muchas gracias, Pedro, por tu